La Biblia jamás dice que el aborto es un pecado, o jamás se menciona que el aborto es igual a muerte. Algo que he escuchado yo muchas veces es como cuando se pregunta, ¿no? ¿Pero obligarías a una niña violada a ser madre? Y muchas veces he escuchado, pero es que Dios lo quiso así. ¿Qué? ¿De verdad, Diosito? Resentido y acomplejado. Resentido social. ¿Resentido social? ¿Eres resentido social? Bueno. Resentida soy y no me compadezcas. Hola, somos Las Resentidas y estás viendo seguramente este capítulo en Semana Santa, justo después de haber visto tus 40 horas de los 10 mandamientos. Hoy también vamos a hablar de la Biblia, pero desde una perspectiva un poco diferente. Para eso tenemos a una invitada especial. Ella es activista feminista creyente. Bienvenida, Melissa, es Melissa Sánchez. Hola, gracias por la invitación. Melissa, para romper un poquito el hielo, ¿no? ¿Cómo es eso de que eres activista feminista creyente? Porque es como feminista creyente, algunas personas, eso existe, ¿no? Porque muchas veces, bueno, lamentablemente se ha utilizado a veces la Biblia para justificar la opresión, ¿no? Muchos grupos han utilizado la Biblia para justificar la opresión hacia las mujeres o para intentar sobreponer al hombre sobre la mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo fue en tu caso, no? ¿Cómo fue que pudiste enlazar tus creencias con también ser activista feminista? Bueno, te comento un poco mi historia personal. Ok. Como la gran mayoría en este país, fui criada en un hogar católico, ¿no? Bautizada, hice mi primera comunión, mi confirmación, todo. Y la verdad es que nunca tuve un espacio, un momento para cuestionarme si en realidad eso era lo que yo deseaba hacer o si solamente estaba siguiendo algunos ritos propios de la formación de mi casa y de mi colegio, ¿no? Entonces, cuando llego a la universidad y empiezo a conocer un poco sobre lo que es el feminismo y qué tipo de situaciones viven las mujeres, que muchas veces han sido normalizadas y que yo también asumía como cotidianidades, ¿no? Que teníamos que soportar porque era así, es que empiezo a cuestionar yo también mi propia fe, ¿no? Y en un momento, ¿no? Es que decido deslindar de la religión y tengo varios años, ¿no? Sobre todo los de la universidad, donde me asumo como atea. Ya a finales de la universidad es que empiezo a conocer algunas amigas, algunas compañeras, personas dentro de un voluntariado que realizo que se asumían, pues, no, católicas. Y gracias a ellas empiezo a cuestionar una serie nuevamente, ¿no? A volver a cuestionar mi distanciamiento de la religión, justamente debido a una forma diferente de interpretar o en todo caso más humana de acercarnos a la situación del aborto específicamente, ¿no? Y en ese sentido, cuando conozco a estas activistas feministas a favor del derecho del aborto, pero que también tienen, o en todo caso defienden su posición creyente, es que empieza a llamarme un poco la atención cómo es posible, pues, lidiar con estas dos, en todo caso yo lo veía en su momento como dos caminos distintos, ¿no? Y en ese sentido yo decido de alguna forma, de manera progresiva, acercarme nuevamente a la religión católica y hoy por hoy, pues, no, me asumo por completo una persona creyente, ¿no? Que considera que efectivamente la lucha por los derechos de nosotras como personas, como ciudadanas, en realidad, pues, puede ir muy bien de la mano con nuestras creencias religiosas. Que Dios en todo caso no es un Dios de odio, ¿no? Sino tiene una mirada más desde el amor, desde la empatía, de reconocer también el sufrimiento que implica tal vez pasar por una violación sexual, estar en situación de un embarazo no deseado y tener que tomar la decisión de una decisión importante, ¿no? De continuar o de interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Pues habría que condenar, porque habría que pensar que Dios va a condenar ese tipo de decisiones. Y en este caso específico, pues, no, la Biblia jamás dice que el aborto es un pecado, o jamás se menciona que el aborto es igual a muerte. Esas son interpretaciones posteriores que se han dado y que algunos sectores utilizan de manera política para sus propios beneficios. Justo hablando de Dios, hay una pregunta que, no sé, me corrige si hay algo, ¿no? Que tal vez no te parezca. Dios es pro vida porque
siempre utilizan el argumento de que, bueno, siempre algunos grupos pro vida, ¿no? Siempre utilizan el argumento de Dios es pro vida y no se puede ir contra eso, no se puede ir contra la vida, pero también es cierto que hay algunos pasajes dentro de la Biblia que uno dice que pro vida, Dios pro vida, porque por ejemplo, ¿no? En Génesis, me parece que en Génesis, cuando ocurre lo del diluvio, ¿no? De la eliminación de la humanidad, ¿no? Que eso incluye a niños, niñas, mujeres. Entonces, como digo, entonces, ¿cómo es que Dios es pro vida, pero también hay este tipo de pasajes? En todo caso, ¿tú qué reflexión o cómo interpretas estas cosas, no? Sí, y yo creo que hay que entender a la Biblia como lo que es un conjunto de libros que se escriben en determinado contexto. No se escriben todos de porrazo y no es una única persona la que escribe pues la cantidad de hojas que tiene la Biblia. Entonces, habría que contextualizar cada uno de los pasajes de la Biblia en el momento en que son escritos y por quién son escritos, que yo creo que eso es importante a tomar en cuenta. Todo lo que se escribe en la Biblia no se escribe a modo de narración, es decir, no eran periodistas, ¿no?, tomando nota de lo que está ocurriendo en el día a día, como hoy por hoy podemos entender, ¿no? Tampoco son personas que nos están contando, una secuencia de hechos fantásticos, ¿no?, a lo largo de toda la cantidad de libros que existen. Entonces, la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? En el primero vamos a encontrar una serie de libros con diferentes estilos, en el sentido de que podemos encontrar mitos, podemos encontrar algunas narraciones a modo de leyendas, algunas parábolas, ¿no? Y una serie de diferentes estilos. Y en ese sentido, pues no, muchos de ellos van a dar cuenta de algunas preguntas importantes, ¿no?, como en toda sociedad, sobre cómo se origina el mundo, sobre pues no cómo se desarrolla la humanidad, y también sobre algunos hechos históricos, ¿no? Pero no necesariamente son por completo fieles a la realidad de lo que ocurrió. Entonces, ¿quiénes escriben, ¿no?, esta serie de libros en la Biblia? Lo primero pues que hay que decir es que en ese contexto, hace miles de años, lo más probable es que todos hayan sido hombres, porque pues no, sí, la educación era principalmente priorizada para los hombres. Y lo segundo que habría que señalar es que en qué idioma se escribe. Ninguno seguramente de esos idiomas originales se habla hoy por hoy, así que lo que tenemos en nuestras casas, ¿no?, la Biblia, vamos a encontrar que esas narraciones que existen, ¿no?, en realidad pues han pasado por una serie de traducciones, y entre cada traducción y otra pues hay también ciertos aspectos que se pierden. Eso es inevitable, si lo preguntamos a cualquier persona pues no versada en diferentes idiomas, y no vamos a poder replicar al 100% lo que se señaló. Pero a pesar de todo ello, y contando y revisando la Biblia que podemos tener en nuestras casas, vamos a encontrar efectivamente pasajes en donde se habla pues no de ordenar, ¿no?, la muerte a otras personas se supone, ordenadas por Dios, ¿no? O sea, por mandato divino. Y en ese sentido, claro, uno dice, ok, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Qué sucedió? Y creo que es importante porque, pues, de hecho, eso nos confirma algo, pues, ¿no?, que hoy por hoy no se quiere decir, que se quiere ocultar, ¿no?, que se busca esconder. Y es que, pues, quienes escriben la Biblia, pues, son personas. No son personas, ¿no?, divinas que escriben en una tabla, ¿no?, algo que va a ser una verdad, ¿no?, eterna para el resto, para la posterioridad. Entonces, y muchas veces van a tratar de justificar guerras, van a tratar de justificar sus propias acciones o las acciones de otros grupos, porque a veces se escribe, cuando ya han sucedido los hechos, en Dios, ¿no?, en la religión. Y esto es lo que vamos a encontrar, ¿no? De hecho, ya en el Nuevo Testamento no es tan sangriento como lo que podemos encontrar en el Primer Testamento, o no son tan drásticos en ciertas situaciones con las personas como ocurre en esta segunda parte de la Biblia. Y es porque en esta segunda parte ya toma con mayor importancia todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no?, de Jesús. Uh-huh. Y en este sentido, pues Jesús es una figura que viene a ser
muy distinta a las otras figuras que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús es más cercano a poblaciones que efectivamente eran discriminadas, excluidas y muchas veces condenadas y juzgadas, ¿no?, por otros sectores que que en todo caso tenían más poder en estas sociedades, y se acerca, ¿no?, y comprende muchas veces a estas poblaciones porque pues su discurso es más desde el amor, es más desde la empatía, es más cercano siempre con aquellos que sufren ciertas opresiones. Cuando hablamos de que Dios es pro vida, pues yo creo que hay que profundizar en la palabra provida. Cuando decimos que alguien es provida, ¿qué estamos entendiendo por vida? ¿No? ¿Qué estamos, qué significa para nosotros? Porque a mí me genera mucho ruido cuando alguien dice, se asume como provida, pero luego tiene argumentos como hay que matar a las feministas, ¿no? Qué miedo. Entonces, claro, yo cuestionaría, y es un poco porque pues esta sola frase, ¿no?, para mí es por completo contradictoria, ¿no? Yo me asumo una persona provida, sí, yo me asumo una persona provida porque creo que la decisión de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su vida, la decisión de abortar, justamente está priorizando, ¿no?, su proyecto personal, se está priorizando a ella como persona, a ella como humana, a ella como ciudadana. Entonces, sí creo que cuando hablamos de provida, me parece incluso más un término que busca excluir, ¿no? Yeah. Busca categorizar a cierto grupo y en esa categoría, ¿no?, su propia definición la polariza con otras. Entonces, yo pensaría que es un término que no tendríamos que dejar que se use de manera política. Claro, porque también es como justifica esto de que siempre llamen asesina a alguien que está a favor del aborto, ¿no? Si tú dices que eres pro vida, entonces lo contrario, quienes no lo son, por antagonía, son pro muerte. Ay, no. Y yo creo que aquí nadie es pro muerte, claro. Es decir, el derecho, ¿no?, que tienen las personas sobre su vida, sobre su cuerpo, pues justamente está buscando garantizar su propia vida, existencia, ¿no? Entonces, para mí no tiene mucho sentido, como te digo, está muy bien pensada para definirse de una manera y excluir a otros. Entonces yo sí creería que es importante que empecemos a asumirnos como pro vidas dignas, ¿no? Porque ese es justamente, yo creo, lo que quisiera Dios, ¿no? Que vivamos una vida efectivamente plena, donde se respeten nuestros derechos, donde efectivamente podamos ejercer nuestra libertad, ¿no? Y que seamos felices. Oye, sí, en verdad me ha chocado, o sea, no sé, me da un poco el hecho de que, claro, o sea, yo cuando leía la Biblia no sé por qué me imaginaba a Dios escribiendo su diario. Hoy mandé un diluvio, ¿no? ¿Sí? Pero tienes razón, o sea, sí, son personas, y sí, hombres, Juan, bueno, no sé mucho de la Biblia, pero Juan, Samuel, Pablo, creo que son algunos de los capítulos. Entonces, claro, son escritos no hay ni uno solo de mujer, creo, ¿o sí? No en la Biblia tal cual como la conocemos. Ah, bueno, es cierto, ¿no? Ahora, también en la Biblia no dice esto de no abortarás, ¿no? Esos 10 mandamientos, solo dice y generalmente se escudan bajo este mandamiento de no matarás, pero no dice no abortarás. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el aborto? Nosotras hemos tratado así como de en Google, o también investigar un poquito de, a ver, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el aborto? Y hemos encontrado, por ejemplo, 2 textos que nos dice, mira, uno, por ejemplo, era el hecho de que si una mujer que está embarazada está en medio de una pelea de su esposo con otro hombre y pierde el embarazo, al agresor se le da una multa para que pague, pero sin embargo no se le castiga. Sin embargo, si ella muriera, al agresor se le castiga también con la pena de muerte. Y es entonces, claro, es se le castiga con la pena de muerte en este caso porque es vida por vida. Pero en el caso del feto, o sea, no es considerado un ser vivo, tal vez porque solo se le hace pagar una multa. Y también encontramos otro texto que dijimos, ¿qué? Que es de que cuando
un hombre tiene sospechas de que su esposa embarazada le es infiel y no puede como corroborarlo, lo que se hace es que se llamaba a un sacerdote para que hiciera un ritual y le hiciera beber cosas, y entonces si la mujer abortaba es porque si era infiel y si no, no. Y es como que un sacerdote provocando un aborto y además de manera insegura. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, no sé, tú, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? ¿O qué opinas, no? Sí, yo lo primero que me parece fundamental de estos dos pasajes, que sí los conozco, es que la Biblia, el texto más antiguo de la humanidad, nos está narrando que el aborto sucede desde esas épocas. Entonces, la cotidianidad del aborto es tal que merece un espacio en este libro que queda para la posterioridad de quienes nos asumimos como católicos y creyentes, y que creo que es lo más importante de estos dos pasajes. Lo segundo que me parece a destacar es que efectivamente cuando están narrando este pasaje en el que se tiene que realizar esta transacción económica, pues estamos hablando de que efectivamente el producto de ese embarazo se está entendiendo no como una vida, sino como un bien más, ¿no? Como un bien Un producto, material. no sé, algo No así, sé, sí. pues, como que se me rompió, se me cayó la mercadería, ya, págame, ¿no? Ya. Entonces, que me parece importante porque la Biblia en este pasaje está reconociendo que, otra vez, no necesariamente esto significa que ocurrió así. Sin embargo, muchas veces la Biblia sí utiliza este tipo de narraciones para dar cuenta de situaciones cotidianas en donde se está tomando ciertas decisiones. Y con respecto al segundo pasaje que me comentas, creo que efectivamente pues da cuenta de esta situación muy propia de nuestra historia, ¿no? De cómo pues el machismo, ¿no? Sí. imperante en todas nuestras sociedades, ¿no? Permite que estas situaciones en donde las mujeres, porque parece que solo las mujeres son infieles, tienen que atravesar esta serie de procedimientos para, o sea, experimentar incluso sobre su propio cuerpo, ¿no? Estas situaciones para probarle a la pareja, ¿no? Que no fue infiel, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera dependía de ella, ¿no? Pero bueno, más allá de esta mirada, ¿no? Machista, ¿no? De la forma en que sucede lo que se cuenta en este pasaje, sí, pues, ¿no? Sorprende hoy por toda la forma en cómo nos han contado la historia de la religión, de la iglesia, por lo menos la católica, de que sea pues un sacerdote, ¿no? Quien le entrega las hierbas medicinales para que se realice el aborto, que efectivamente pues no nos está diciendo, porque esa era la forma en que se abortaba en esa época, ¿no? Entonces, claramente nos está narrando una situación de aborto, ¿no? A cargo de una persona, a cargo de un sacerdote, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que efectivamente sí otra vez, nos da ese carácter de cotidianidad que tiene el aborto, de ser una situación tan continua, no alarmista, ¿no? Como hoy por hoy podría entenderse por ciertos sectores, pero sí de un hecho pues que ocurre, pues, ¿no? Que es una realidad, los abortos suceden, pues, lo dice la propia Biblia, ¿no? Y creo que eso es lo más importante de este pasaje. De hecho, bueno, algo que he escuchado yo muchas veces es como cuando se pregunta, ¿no? ¿Pero obligarías a una niña violada a ser madre? Y muchas veces he escuchado, pero es que Dios lo quiso así. Si alguien que es creyente y que de verdad cree que Dios va a querer lo mejor para esa persona, ¿cómo es que entonces su reflexión es, bueno, entonces si la violó es porque Dios lo quiso así? Para mí eso es muy impactante, es como, ¿qué? ¿De verdad, Diosito? ¿Tú qué opinas, no, de ese argumento, no? Es porque Dios lo quiere. Hay muchas situaciones muy malas que ocurren en el mundo y pensar que Dios las quiere así, en realidad a mí me llama mucho la atención, porque tal vez podría comprenderla, no sé, pues 3 siglos atrás, ¿no? Yeah. Pero hoy por hoy pensar que, no sé, pues ocurre un terremoto y es porque hicimos algo malo y Dios nos está castigando, o que de repente pues no sucede, ¿no? Que una persona es violada,
y una persona todavía, ¿no? En este caso una menor, pues tiene que afrontar esa situación, y creer que Dios lo quiso así es pensar que Dios quiere que suframos, que Dios quiere que sintamos dolor. ¿Para qué? ¿No? Entonces hay esta lógica de mucho tiene que ver con esta idea de la religión en donde Dios es un Dios, es visto como alguien un Dios muy prohibitivo, Ya. ¿no? Un Dios muy castigador. Esta idea de te castigo porque esto te va a enseñar algo, o te castigo porque necesito que atravieses esta situación de dolor para llegar a otro punto. Y también es peligroso porque justifica una serie de malas decisiones, ¿no? El violador viola porque decidió violar, ¿no? El que asesina a una mujer lo hace porque decidió asesinar. Las razones que llevaron a que esa persona tomara esas decisiones no pueden justificarse bajo el argumento Dios lo quiso así, porque entonces pues estamos quitando la responsabilidad de las personas agresoras, en este caso, sobre sus propias acciones. Y creo pues que también al quitarle responsabilidad a los agresores también se la quitan a los estados. Si Dios lo quiso así, entonces ¿por qué habría que tener penas contra los delincuentes, ¿no? Si me robaron fue porque Dios quiso que me robaran, entonces dejen al delincuente libre, ¿no? Sí, lo mismo con los feminicidas, lo mismo con los violadores, entonces no habría una necesidad de normar, ¿no? De normar los delitos justamente porque no tendrían responsabilidad. Y en ese quitarle responsabilidad al Estado, pues también le quita esa responsabilidad de prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? El problema de fondo, ¿cuál es? ¿Son los violadores? El problema de fondo son que de repente, pues, ¿no? En esta lógica machista, las niñas, pues, ¿no? Como dijo Cipriani alguna vez, ¿no? Las niñas se ponen como en escaparate, ¿no? Justificando la gran cantidad de violaciones que había en esa época. La culpa nunca va a ser de la víctima, sin embargo, pues tenemos discursos religiosos en esa línea, buscando justificar acciones de los agresores y quitando responsabilidad a las autoridades, al Estado y a todos quienes deben intervenir en la protección, sobre todo de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque finalmente los niños, las niñas y los adolescentes se crían justamente en esta sociedad de la cual todos formamos parte, ¿no? Las personas creyentes como yo somos parte de esta sociedad, sin embargo no podemos imponer nuestra mirada, ¿no? Desde la fe que tenemos en las políticas públicas, en las leyes, ¿no? Porque pues en todo caso no vivimos en un estado pues teocrático o donde pues no existieran otras religiones u otras formas, ¿no? De entender la vida, como las personas que deciden no creer en nada, ¿no? Y aún así no por eso las vamos a excluir. Claro. Ya para ir terminando, quizás otra vez te invitemos algún día para seguir charlando sobre este tema que me ha parecido muy interesante, la verdad. Si tienes alguna reflexión, ¿no? Sobre todo para las personas creyentes que a veces juzgan a las mujeres, ¿no? Tú, desde tu posición, ¿qué reflexión le dirías, le compartirías? Sí, yo creo que lo más importante, o lo que me ayudó a mí en mi proceso, ¿no? de ver a la religión de manera diferente, fue justamente comprender o cambiar, en todo caso, la mirada que yo tenía de Dios, ¿no? Desde esta mirada, pues, ¿no? Más restrictivo, más prohibitivo, más castigador, ¿no? Hacia una mirada más de amor, ¿no? Yeah. Y creo que justamente en ese cambio es que encontré más coherencia entre mi fe, ¿no? y mis propios cuestionamientos personales. En ese sentido, les invito, ¿no? a hacer uso de su empatía, ¿no? Y colocarse en estas situaciones que atraviesan las mujeres adultas, las niñas, las adolescentes, en el caso específico del aborto, ¿no? Y esta idea de que pues el aborto se equipara a la muerte no es una idea que tenga pues algún sustento bíblico específicamente, pero sí creo que es importante que pues no esta mirada desde el Dios de amor, desde el mensaje de Jesús, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, de estar más cercano a estas poblaciones que sufren ciertas opresiones, pues nos va a permitir comprender mejor
que las mujeres y las personas que gestan, que toman estas decisiones, las decisiones de interrumpir un embarazo, lo hacen pensando en su propia realidad, ¿no? La realidad que estas mujeres y personas que gestan tienen no es la misma que puedan tener otras personas. Y lo digo porque yo también he opinado en contra del aborto desde fuera, pensando en mi propia realidad, pensando en mis propios privilegios, ¿no? Y bajo esa mirada, bajo ese argumento, creyendo que todos tienen la misma condición que yo tenía en ese momento y las mismas posibilidades de afrontar un embarazo, ¿no? Porque esa era mi posición cuando tenía 17 años y estaba en quinto de secundaria, ¿no? De que si yo me embarazaba, yo lo tenía porque no podía abortar. No son los mismos, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Claro. Y creo que sí es importante, ¿no? Que nos cuestionemos, ¿no? La fe es para vivirla, pues, ¿no? Es un espacio de amor que nosotras encontramos, ¿no? Y de conexión y de comunicación, ¿no? Con Dios. Y no debería utilizarse con fines políticos para ganar y para los sectores que tengan intereses en eso. Entonces sí me parece importante, pues, que tratemos un poco de ver otras realidades, ¿no? La vida no solamente es la realidad que nosotros vivimos, y en ese sentido sí me parece importante empezar a creer en acciones con consecuencias coherentes, ¿no? Los embarazos no deseados muchas veces, que es el problema de fondo, no siempre pues no van a, en todo caso enfrentan a las mujeres a tomar decisiones que son difíciles, ¿no? La decisión de abortar no es una decisión que se hace pues no en la alegría y etc., porque pues ninguna mujer quiere atravesar esa situación. Usualmente el aborto es la última, ¿no? El último camino, ¿no? Pero sí es importante porque en nuestro país el aborto, pues, ¿no? El aborto clandestino, porque no está despenalizado, obliga a que nos enfrentemos a ciertos peligros, sí, ¿no? Entonces me pongo a pensar en amigas que también no son creyentes, que son católicas, que han tenido que atravesar esto, y lo que me cuentan pues no es justamente pues que en esta clandestinidad tú no sabes, si no tienes información y confiable a lo que te expones. Entonces en ese camino de la clandestinidad no todos, pues no todas las vías son seguras, y muchas veces pues no, el encomendarse a Dios, no, el querer estar acompañado, pues no, acompañada en ese momento de la voluntad, o en todo caso de la persona en que nosotros creemos, que es en este caso, pues no, en el caso de la religión católica de Jesús, ¿no? Nos ayuda a afrontar esta situación. Y creo que sí es importante comenzar a pensar en eso, ¿no? Las maternidades deseadas criarán infancias felices, y creo que eso en realidad tendría que ser el horizonte a donde apuntemos cuando pensamos justamente en que nuestras creencias religiosas pueden imponerse en otras personas. Es sobre nuestra vida, sobre la que se está legislando, ¿no? Y como ciudadanas, por lo menos, tendríamos que tener el mismo derecho de los hombres a decidir lo que sucede o no en su cuerpo. Ok, muchas gracias, Melissa. En verdad ha sido una conversación bastante aliviadora, la verdad, porque generalmente me cruzo con creyentes que están en contra del aborto, y es como, no, por favor. Pero muchas gracias. No sé si acá nos gusta el autocherry. No sé si tal vez quieras hacerte autocherry en tus redes o algo por el estilo. No, mis redes son personales, la verdad. Pero sí, les invito a seguir a otras organizaciones que efectivamente pues vienen trabajando hace muchos años, ¿no? La Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, que está en diferentes países y a la que pueden entrar a sus diferentes páginas. Creo que sí, por ahí pueden encontrar. Les invito también a indagar sobre la teología feminista, ¿no? A buscar otros espacios, ¿no? Progresistas desde la fe, como el colectivo de teólogas feministas del Perú, el COTEFEB, ¿no? La comunidad inclusiva, la comunidad ecuménica inclusiva del Camino, y seguramente pues dentro del espectro evangélico también van a encontrar pues no organizaciones, instituciones, comunidades, la comunidad luterana, por ejemplo, que también no es mucho más coherente con los cambios que ocurren en nuestra sociedad, y también mucho más cercana a las decisiones difíciles que tenemos que afrontar, ¿no? Como personas en el día a día.
Bueno, muchas gracias Melissa, gracias por ver este episodio. Ya saben, después de ver todas sus películas, sigan a todas estas organizaciones para poder vincular la fe con el respetar nuestro derecho a decidir. Muchas gracias. Chao, nos vemos.